El cielo llevaba toda la mañana amenazando lluvia, y para cuando llegamos al cementerio de Santa Clara, las nubes finalmente se abrieron. Caían cortinas de agua fría y delgada sobre la fila de paraguas. El sonido del agua golpeando la tela negra resonaba como los latidos de mi corazón. Yo no llevaba paraguas. Quería que la lluvia me tocara, que empapara el vestido negro que saqué del fondo de mi armario, el mismo que no había usado desde el funeral de mi madre. Hoy era para mi hijo. El ataúd descendía lentamente, el chirrido de la maquinaria casi ahogaba la voz del sacerdote. La gente inclinaba la cabeza, sus labios murmuraban oraciones que no podía escuchar. Mantuve mis ojos fijos en el ataúd que bajaba, negándome a parpadear, como si cerrar los ojos pudiera permitirle al mundo fingir que Adrián ya no estaba. Adrián, 36 años, ingeniero civil soñador, un hijo que una vez me dijo que construiría puentes que nos sobrevivirían a ambos. Ahora lo estaba enterrando en una tumba tan pequeña comparada con la vida que él quería. Apreté las manos alrededor del programa húmedo, mis nudillos blancos, cuando un borde del sudario se movió dentro del ataúd. Fue un destello apenas un segundo, pero lo vi, una mano pálida deslizándose desde debajo de la tela. Mi aliento se detuvo. La mano estaba intacta, sin quemaduras, sin cicatrices. Mi hijo tenía una cicatriz en la mano izquierda desde los 10 años. Había estado escalando la cerca de alambre de púas detrás de nuestra vieja casa en el barrio de La Esperanza, tratando de demostrar que podía ver los fuegos artificiales de la feria sin pagar entrada. Resbaló y se cortó la palma tan profundo que necesitó 7 puntos. La marca nunca se desvaneció. Cada vez que me daba la mano, cada vez que levantaba un vaso, la veía. Pero la mano dentro del ataúd no tenía cicatriz. Lisa, intacta, equivocada. Un rugido llenó mis oídos más fuerte que la lluvia. Me aferré a la baranda alrededor de la tumba para estabilizarme, fingiendo tambalearme por el dolor, cuando en realidad era la sorpresa. Nadie más parecía notarlo. Dejaban caer flores en el hoyo. Los paraguas se movían como alas oscuras, sus expresiones cuidadosamente ensayadas. «Señora Salazar», susurró el sacerdote guiándome hacia adelante. «¿Quiere despedirse?» Asentí. Mi boca se negaba a formar palabras, pero mi cuerpo se movió. Me acerqué más, mirando hacia abajo a través del velo de lluvia. La mano había vuelto a deslizarse bajo el sudario. Si no fuera por el relámpago que estalló en ese preciso momento, podría haber dudado de mí misma. Pero lo había visto. Mi hijo no estaba en ese ataúd. Un zumbido vibró en mi bolso. Torpemente casi dejo caer el celular al sacarlo. Mis dedos estaban torpes, mojados, temblorosos. La pantalla brillaba contra la tarde gris. «Mamá, estoy vivo. No estoy en el ataúd. No confíes en nadie». El mundo se inclinó. Mis rodillas flaquearon y por un momento pensé que colapsaría allí mismo en la tumba. Presioné el celular contra mi pecho, protegiéndolo de las miradas a mi alrededor. Clara, mi vecina, se acercó hacia mí, pero la alejé con una brusquedad que nunca había visto en mí. Volví a mirar el ataúd, el hoyo que se suponía debía contener a mi hijo para siempre. El lodo se adhería a los bordes. Las palabras del sacerdote se desvanecían en ruido, y mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. El mensaje permanecía en la pantalla como una chispa en la oscuridad. «Vivo. No en el ataúd. No confíes en nadie». Giré ligeramente, escaneando los rostros a mi alrededor. La cara arrugada de mi hermana, inexpresiva por la tristeza. El alcalde en su abrigo elegante, asintiendo rígidamente. El asistente de Vicente Rojas de pie cerca del fondo inexpresivo bajo la lluvia. Cada rostro parecía guardar un secreto, cada lágrima parecía ensayada, cada condolencia practicada. Guardé el celular en mi bolso y forcé mis labios a curvarse en una sonrisa educada cuando alguien susurró condolencias. Por dentro temblaba.
Mi dolor no había disminuido, pero algo más frío se había unido a él, sospecha. La máquina hizo clic. El ataúd se asentó en el fondo del hoyo. El sacerdote nos pidió que inclináramos la cabeza. Bajé la mía, aunque no en oración. Mi mente corría mi corazón dividido entre la agonía de perder a mi hijo y la esperanza imposible de que tal vez no lo había hecho. Mientras los dolientes se alejaban bajo sus paraguas, me quedé anclada al borde de la tumba, la lluvia empapando mi vestido, mis manos apretadas a mis costados. Si mi hijo estaba vivo, alguien había hecho un gran esfuerzo para hacerme creer lo contrario. Dejé el cementerio con lodo en los zapatos, el celular ardiendo contra mi cuerpo, y una verdad demasiado pesada para pronunciar en voz alta, pero palpitando en cada latido. La historia de mi hijo no había terminado, y la mía tampoco. El regreso del cementerio se sintió más largo de lo que debería. Los limpiaparabrisas se movían en arcos cansados, incapaces de despejar el borrón de lluvia y lágrimas que nublaban mi vista. Cuando estacioné en la entrada estrecha, la casa colonial se alzaba sobre mí como un centinela oscuro. Su pintura blanca descascarada y su porche hundido me habían resguardado por más de 30 años, y por primera vez dudé antes de entrar. La puerta chirrió en sus bisagras al abrirla. El olor a madera vieja y abrillantador de limón me recibió el aroma que siempre asocié con los domingos cuando Adrián era pequeño, y yo fregaba los pisos mientras él se esparcía en la alfombra con sus proyectos escolares. Colgué mi abrigo empapado y me quedé en el pasillo escuchando. La casa estaba demasiado quieta. Dondequiera que miraba su presencia, se adhería como polvo que nunca se podía limpiar. Una pila de revistas de ingeniería se apoyaba contra la mesa del pasillo. Su chamarra seguía colgada en el perchero con las mangas arrugadas en los codos. Una taza de café astillada estaba en el fregadero con un leve anillo negro en el fondo, como si solo se hubiera alejado por un momento. Caminé al comedor pasando los dedos por el respaldo del sofá donde solía sentarse hasta tarde, con la laptop en las rodillas tecleando números en hojas de cálculo que nunca entendí. El peso del silencio me oprimía más sofocante que el funeral. Intenté recordar los rostros que había visto en el cementerio. El alcalde Ernesto Vargas con su abrigo grueso, las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si asistiera a una junta y en lugar de un entierro. El asistente de Vicente Rojas. ¿Cuál era su nombre duro anguloso con ojos que no parpadeaban lo suficiente? Se había mantenido apartado de los demás, observando todo sin cruzar mi mirada. Y luego los primos dispersos murmurando frases corteses, como si recitaran guiones. Ni un par de ojos me sostuvo la mirada. Sacudí el recuerdo y subí a la habitación de Adrián. Su escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado. Papeles apilados con precisión antinatural, cajones cerrados sin un solo borde, asomando. Él nunca había sido tan pulcro. La vista me inquietó. Al anochecer la lluvia ya había parado, pero el cielo seguía pesado. Preparé té, aunque sabía papel en mi lengua. Llevé la taza a la mesa del comedor y abrí la laptop de Adrián. Se encendió lentamente el ventilador zumbando como si dudara en revelar lo que guardaba. Cliqué en su correo. La bandeja de entrada estaba casi vacía, limpiada salvo por boletines automáticos y recibos. Una frustración hueca ardía en mí. Había sido cuidadoso, demasiado cuidadoso. Pero entonces en la carpeta de borradores un destello de texto apareció. Por un momento la pantalla estaba en blanco. Luego, línea por línea, las palabras llenaron la página como si alguien las hubiera escrito en ese instante. No estaban dirigidas a nadie. No había asunto. Solo un cuerpo de texto, números, coordenadas frases como planta de bombeo del barrio 7 y cuentas fantasma de Rojas. Luego, tan rápido como aparecieron las palabras, se desvanecieron reemplazadas por una pantalla vacía. Me quedé congelada, el cursor parpadeando, la taza enfriándose intactas a mi lado. Los borradores eliminados no reaparecen y desaparecen como fantasmas.
Alguien estaba manipulando ya fuera remotamente o desde mucho más cerca. Un golpe repentino me hizo enderezarme. Fue seco demasiado fuerte para un visitante casual. Mi aliento se atascó en la garganta mientras me dirigía ya a la puerta. A través del cristal vi una figura con un impermeable amarillo, el cabello pegado a la frente, el rostro pálido bajo la luz del porche. Isabel, mi voz, tembló al abrir la puerta. Ella ofreció una sonrisa pequeña y sincera, sosteniendo un plato cubierto con aluminio. Pensé que tal vez no habías comido. Lo siento mucho, señora Salazar. Si alguna vez necesitas ayuda con comida o computadoras, estaré encantada. Sus ojos se desviaron hacia las escaleras por un segundo. Me hice a un lado insegura de si estaba dejando entrar consuelo o algo completamente distinto. Arriba la laptop zumbaba débilmente su pantalla viva otra vez, con palabras que no había escrito. La mañana llegó sin descanso. Había dormido a ratos, cada crujido de la casa me despertaba, cada sombra en la ventana me hacía aferrarme al celular en mi mesita de noche. Al amanecer, resolví dejar de rodear los bordes de mi miedo. Si Adrián estaba realmente vivo, el ataúd en la tierra era una mentira y necesitaba saber quién la había construido. La funeraria estaba al borde del pueblo. Un edificio de ladrillo rojo con un campanario blanco que siempre pareció más iglesia que negocio. Había estado allí antes por vecinos amigos, pero nunca con tanto peso presionando mis costillas. Dentro el aire era demasiado cálido, perfumado con azucenas. El director, el señor Morales, apareció con su traje oscuro y una media sonrisa educada. Había enterrado a 3 generaciones de Salazar, pero hoy sus ojos evitaban los míos como piedras saltando sobre el agua. «Quiero ver los registros de identificación del cuerpo de mi hijo», dije mi voz firme, aunque mis manos temblaban contra el mostrador. Ajustó su corbata. «Señora Salazar, entiendo su dolor, pero todo se manejó conforme al protocolo estatal. Los restos estaban severamente dañados». «No me importa el protocolo», interrumpí. «Quiero saber quién miró ese cuerpo y dijo que era mi hijo». Abrió la boca, luego la cerró. Una gota de sudor brillaba en su sien, aunque la sala estaba fresca. Finalmente, suspiró. La identificación se hizo rápido. Oficiales de la ciudad llegaron antes de preparar el cuerpo. Proporcionaron los documentos. No fue habitual, pero dadas las circunstancias. ¿Oficiales? Mi voz se agudizó. «No, yo no, su familia. Dejaste que extraños dijeran quién era mi hijo». Se estremeció ante la palabra hijo. Para mí, Adrián siempre lo sería. «Señora Salazar, el incendio fue catastrófico. Dijeron que el tiempo era crítico, que usted había sido notificada, que era mejor no cargarla con el estado de los restos». Me incliné hacia adelante, mis palmas presionando el mostrador. «¿Crees que era él?» La mirada de Morales se desvió hacia la puerta de la oficina como si alguien pudiera estar escuchando. Su voz bajó. «Solo puedo guiarme por los documentos presentados». El cuerpo era irreconocible. «Quemaduras», dijeron. «Registros dentales presentados después». No vi mucho más. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. «Mi hijo enterrado tal vez, no mi hijo en absoluto, porque alguien había empujado papeles sobre un escritorio. Quiero copias de todo», dije. Parpadeó. «Eso puede tomar tiempo. Ciertas autorizaciones. No me importa. Haz las copias». Por un largo momento se quedó congelado. Los labios apretados, luego asintió con una rigidez que me dijo que no tenía intención de moverse rápido. «Veré qué puedo reunir». La conversación terminó ahí, pero mis preguntas solo se multiplicaron. Me giré y caminé hacia la puerta, mis pasos resonando, demasiado fuerte en el suelo pulido. Al pasar por el pasillo hacia las salas de preparación, 2 asistentes susurraban entre ellos. No me vieron hasta que fue demasiado tarde. «Ya está haciendo demasiadas preguntas», murmuró uno. Mi aliento se detuvo. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que los había oído, pero ninguno habló de nuevo. Se deslizaron a una sala lateral, dejándome sola con las azucenas y mi corazón palpitante.
Salía la luz del día, el aire crudo contra mi rostro. Mi auto esperaba en la acera, pero dudé antes de abrir la puerta. La inquietud que llevaba desde el cementerio ya no era la niebla del dolor. Era más aguda, más pesada. Algo que sabía a peligro. Si los oficiales de la ciudad habían apresurado la identificación, si el personal temía mis preguntas, entonces el ataúd de Adrián no era simplemente un error. Era una decisión. Alguien quería que la verdad se enterrara con esas cenizas. Me deslicé en el asiento del conductor, aferrando el volante con manos húmedas, ya sabiendo que mi próximo paso debía llevarme al departamento que él había dejado atrás. El departamento de Adrián olía ligeramente a polvo y café rancio, como si el aire mismo hubiera estado esperando su regreso. Entré con la llave de repuesto que me había dado hace años, la que nunca había usado hasta ahora. El lugar estaba demasiado limpio, demasiado quieto. Siempre dejaba pequeños rastros, migajas en la encimera, calcetines tirados cerca del sofá, recibos arrugados en sus bolsillos y abandonados en la mesa. Ahora todo estaba cuadrado, guardado, ordenado como si alguien más hubiera limpiado en su ausencia. Me moví por cada habitación lentamente, pasando la mano por las superficies, buscando lo familiar. Mis ojos se posaron en su escritorio, en la esquina donde había pasado noches interminables trabajando. La superficie estaba vacía, salvo por una pila de correos sin abrir, pero el cajón inferior resistió cuando lo jalé. Cerrado con llave. Mi pulso se aceleró. Busqué una llave por el departamento, revisando cajones de la cocina, bolsillos de abrigos debajo de los cojines. Nada. Finalmente la desesperación venció a la cortesía. Tomé un desarmador de punta fina de su caja de herramientas y lo encajé en la rendija. El cerrojo cedió con un chasquido seco, el sonido resonando más fuerte de lo que debería en la habitación silenciosa. Dentro, bajo un montón de sobres, había un celular negro pequeño, más viejo y pesado que el que usaba para el trabajo. A su lado había un cuaderno encuadernado en cuero y desgastado en los bordes. Dejé el celular a un lado y abrí el cuaderno. Primero mis manos temblando como si el papel pudiera morder. Las páginas estaban llenas de una letra apretada, líneas de números y palabras que al principio no tenían sentido. Algunas entradas eran solo fechas con guiones y abreviaturas. Otras llevaban palabras que saltaban de la página: acuífero, Barrio 7, Rojas S.A. Las leí de nuevo más despacio, mi corazón latiendo más fuerte con cada una. Conocía el nombre de Rojas. Todos en el pueblo lo conocían. Vicente Rojas, el empresario, cuyos proyectos brotaban como hierba, cuyo dinero llenaba bolsillos que yo nunca vería. ¿Por qué Adrián escribía su nombre una y otra vez? Pasé más páginas buscando respuestas, pero las entradas se volvían más crípticas, flechas, apuntando a círculos, referencias, a cosas que no podía ubicar. Parecía menos un diario, y más un registro de alguien que observaba, seguía, recolectaba. El celular de reserva zumbó de repente en mi mano. Casi lo dejo caer. La pantalla se iluminó una vez con un número bloqueado. Luego, otra vez, con un solo timbre. Tragué saliva y lo presioné contra mi oído. «Hola». Mi voz se quebró. Un siseo de estática llenó la línea, y luego una voz baja distorsionada, rota por interferencias. Pero la conocía. Conocía el ritmo, el timbre, incluso bajo el velo de estática. «Mamá». Mis rodillas cedieron y me hundí en el borde de la cama. «Adrián, eres tú, aléjate de las cámaras callejeras», dijo la voz entrecortada y deformada, pero inconfundiblemente suya. «No confíes en nadie, ni siquiera en Isabel». Abrí la boca para exigir más, para rogarle que no colgara, pero la línea se cortó. El silencio posterior fue más fuerte que la voz. Me quedé congelada, aferrando el celular, el cuaderno abierto a mi lado, con sus palabras, mirándome como acusaciones. Estaba vivo. No había imaginado el mensaje en el funeral, pero sí estaba vivo. ¿Por qué advertirme contra Isabel, la única persona que había dado un paso adelante?
con amabilidad la vecina que había traído comida a mi puerta y ofrecido su ayuda. Las páginas del cuaderno se agitaron bajo la brisa de la ventana abierta. Las palabras acuífero y rojas brillando como heridas. Lo cerré con manos temblorosas y supe que no podía volver a mi casa silenciosa, no aún. Tenía que entender qué había descubierto y por qué lo había puesto en la clandestinidad. Con el celular guardado en mi bolso y el cuaderno apretado contra mi pecho, cerré su departamento tras de mí, ya sintiendo el peso del próximo paso, tirando de mí hacia la única persona de la que ya no estaba segura de poder confiar. Para cuando regresé a casa desde el departamento de Adrián, el cielo se había oscurecido en ese gris apagado justo antes de la noche. Mi casa se sentía más pequeña, abarrotada por el peso del cuaderno en mi bolso y el celular de reserva escondido en el cajón. Apenas me había quitado el abrigo cuando un suave golpe sonó en la puerta. Isabel estaba en el porche, su cabello recogido en una trenza húmeda, una laptop bajo el brazo como si fuera parte de su cuerpo. «Pensé que podrías necesitar compañía», dijo. Su sonrisa era amable, aunque sus ojos se movían rápido, demasiado rápido, como alguien buscando trampas. Dudé la advertencia de Adrián resonando en mi cabeza, pero la soledad venció a la cautela. Me hice a un lado. «Pasa». Puso la laptop en la mesa del comedor y tomó la silla que había reclamado antes, sus movimientos practicados cómodos. «Mencionaste que tenías problemas con la computadora de Adrián. Si me dejas, puedo intentar recuperar archivos borrados. A veces dejan una sombra incluso cuando creen que se han ido». Saqué el cuaderno de mi bolso y lo deslicé por la mesa. Él lo mantuvo escondido. Las palabras no me dicen mucho, pero tal vez tú entiendas. Isabel hojeó las páginas, su ceño fruncido. Acuífero. Barrio 7. Rojas S. Ah, susurró las palabras como una maldición. Esto parece contratos de infraestructura de agua. Mi suposición. Estaba rastreando cómo fluía el dinero, o no fluía. Se giró hacia la laptop y comenzó a teclear con una velocidad que me mareó. Códigos llenaron la pantalla, letras verdes corriendo sobre negro. «Dame la contraseña del disco». «No la sé». Sus dedos seguían moviéndose. «Entonces saltaremos la puerta principal y usaremos la ventana». Los minutos se alargaron. El único sonido era el zumbido del refrigerador viejo y el tecleo de sus teclas. Finalmente la pantalla se abrió. «Lo tengo». Apareció una carpeta simple como una caja de zapatos. Dentro había imágenes, docenas de ellas organizadas por fechas. Isabel abrió la primera. Plantas de tratamiento de agua fotografiadas de noche. Camiones alineados en filas, sus tanques brillando bajo reflectores. Otra imagen, los camiones de nuevo, pero esta vez con mangueras extendidas desde hidrantes extrayendo agua bajo la oscuridad. Mi estómago se apretó. «¿Estaban robándola, redirigiéndola?», corrigió Isabel suavemente. «Probablemente desviando agua limpia a compradores privados, luego reciclando agua más barata sin tratar a las líneas públicas». El pensamiento me mareó. Todas esas noches cuando el agua del grifo sabía rara, cuando culpé a las tuberías viejas de mi casa. ¿Había sido veneno todo el tiempo? Ella cliqueó en más fotos. Puentes de acero, reservorios medio vacíos, hombres en chalecos reflectantes, moviéndose con secrecía deliberada. Entonces, una imagen detuvo su mano. Una mujer estaba cerca del borde del encuadre, su rostro parcialmente oculto por una bufanda, pero su postura era firme, su mirada fija en quien tomó la foto. «¿Quién es ella?», pregunté. Isabel se acercó, sus ojos entrecerrándose. «Esa es Nora Quiroz. Periodista. Ha escrito reportajes antes, pero la ciudad siempre los entierra». Sí, Adrián se reunía con ella. Su voz se desvaneció. Tracé el contorno borroso de la figura de la mujer con mi dedo. Alguien más sabía. Alguien más podría tener las piezas que faltaban. Isabel cerró la carpeta, pero no apagó la laptop. Me miró con cuidado, como sopesando un secreto. «Hay algo que debes saber». Adrián y yo, salimos un par de veces. Nada serio. Pero pensé que deberías saberlo de mí.
Su confesión cayó como una piedra en mi pecho. No lo esperaba, aunque tal vez debería haberlo hecho. Adrián siempre mantuvo su vida privada sellada, e Isabel era lo suficientemente cercana, lo suficientemente amable, para haber pasado su guardia. Junté las manos en la mesa forzando calma. «Y ahora me estás ayudando por eso». Sus ojos se desviaron. «Ayudo porque nadie merece desaparecer como él. Ni Adrián, ni nadie». Asentí, aunque la sospecha se enroscó dentro de mí. La advertencia de Adrián aún resonaba. «No confíes en nadie, ni siquiera en Isabel». La lluvia comenzó de nuevo afuera, golpeando las ventanas como dedos, buscando una forma de entrar, mientras me daba cuenta de que el próximo paso sería encontrar a la mujer en las fotografías. Las fotos se quedaron conmigo toda la noche, grabadas en mi mente, más profundamente que la tierra empapada afuera. Agua robada bajo la oscuridad, camiones succionando lo que nos pertenecía a todos, y una periodista de pie, como si ya supiera lo que mi hijo había descubierto. Pero las preguntas sin respuesta pesaban más, y un nombre seguía surgiendo en mis pensamientos: San Judas. Ahí fue donde los oficiales dijeron que habían llevado a Adrián tras el incendio. Por la mañana manejé por el pueblo, el cuaderno en mi bolso, el celular de reserva silenciado, pero nunca lejos de mi alcance. El hospital se alzaba en el horizonte plano como un bloque de concreto, sus paredes de un beige apagado, sus ventanas rayadas por los años. Estacioné cerca de la entrada y entré, las puertas automáticas cerrándose con un suspiro detrás de mí. La recepcionista de urgencias llevaba una sonrisa pulida por la repetición. «¿En qué puedo ayudarla?» «Sí, mi hijo Adrián Salazar fue ingresado aquí el mes pasado, después del incendio en el almacén. Quiero ver sus registros». Sus dedos teclearon en el teclado. El sonido era constante hasta que su ceño se frunció. «No encuentro un ingreso bajo ese nombre». «Estuvo aquí», insistí, inclinándome hacia adelante. «Lo trasladaron del incendio. Murió 3 días después». «Me dijeron que estuvo aquí». Frunció el ceño buscando de nuevo. Un momento. Desapareció detrás de una puerta de vidrio esmerilado, dejándome en la luz cruda de la sala de espera, el aire antiséptico rasgando mi garganta. Los minutos se arrastraron. Familias iban y venían, voces resonando con preocupación y cansancio. Cuando la recepcionista regresó, su rostro estaba más pálido, su sonrisa ausente. «Encontramos un archivo, pero no menciona un incendio. Dice envenenamiento por metanol». Las palabras golpearon como agua helada por mi espalda. «¿Envenenamiento?», asintió. «Es el único registro. Acidosis metabólica severa consistente con la ingestión de metanol. Fue ingresado inconsciente, sin mención de quemaduras». Aferré el mostrador hasta que mis nudillos se blanquearon. «¿Quién lo atendió?». Sus ojos se desviaron hacia atrás. «El doctor Ortiz. Pero renunció esa misma semana. No tenemos una dirección de reenvío». Sentí el suelo inclinarse bajo mí. Me habían mostrado un ataúd, me habían dicho que murió por el fuego. Pero aquí, en el corazón estéril del hospital de la ciudad, el registro decía otra cosa. «Veneno no llamas». Y el único doctor que podría haberlo explicado había desaparecido como humo. «¿Puedo tener una copia del archivo?». Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a alguien más. «Dudo. Técnicamente necesitaría solicitarlo a través de registros. Toma tiempo». Me incliné más cerca, dejando que el dolor se afilara en acero. «Era mi hijo. Está muerto. No me pidas que espere». Tal vez fue el temblor en mi voz o la mirada en mis ojos, pero finalmente imprimió un fajo delgado de papeles y los deslizó por el mostrador. Los aferré como evidencia rescatada de un incendio. En la primera página, bajo diagnóstico, las palabras me devolvieron la mirada: envenenamiento por metanol. Pronóstico grave, considerado irreversible. Presioné las páginas contra mi pecho y me dirigí a la salida, mi mente acelerada. Si Adrián había sido envenenado, entonces el incendio era una historia, una cobertura sobre algo más oscuro.
Alguien había escrito su muerte 2 veces, una en tinta hospitalaria, otra en cenizas. Afuera el aire olía ligeramente a escape y lluvia. Caminé de regreso a mi auto, los papeles arrugándose en mi puño. Cada paso se sentía más pesado con la certeza de que alguien había borrado la verdad, limpiándola del mundo, esperando que nadie mirara de cerca. Me deslicé en el asiento del conductor, encendí el motor y supe que tenía que encontrar a la mujer en las fotografías, la que había estado al borde de los secretos de Adrián, observando. Los sábados por la mañana el mercado de agricultores cobraba vida. Filas de toldos alineaban la plaza, cada uno resguardando cestas de frutas, frascos de miel o pan recién horneado, aún humeante en el aire fresco. Normalmente habría pasado por allí en silencio, tal vez comprando tomates o una hogaza de pan de masa madre. Esa mañana caminé con un propósito, mis ojos escaneando la multitud en busca de un rostro que solo había vislumbrado en una fotografía. La encontré cerca del final de la fila, junto a un puesto lleno de manzanas de temporada tardía. Una bufanda blanca envolvía su cabeza, la misma que aparecía en los archivos de Adrián. Se inclinó ligeramente al inspeccionar la fruta, pero su postura era inconfundible, firme, alerta, la postura de alguien que había visto demasiado. Mi corazón latía fuerte mientras me acercaba. Nora Quiroz. Su mano se congeló sobre una manzana. Se giró lentamente, su mirada aguda, evaluándome antes de suavizarse en algo cauteloso. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Calista Salazar. ¿Conocías a mi hijo Adrián? La bufanda se deslizó ligeramente al inclinar la cabeza, revelando mechones de cabello castaño, con hilos grises. Adrián, pronunció su nombre con cuidado, casi como una prueba. ¿Dónde oíste de mí? Saqué la fotografía doblada de mi bolso, la que Isabel había ampliado en su laptop. Él guardaba archivos. Tu rostro estaba ahí. Por un largo momento ninguna de las dos se movió. Luego suspiró y señaló un banco cerca de la fuente. Nos sentamos lado a lado, el murmullo de los vendedores amortiguándose a nuestro alrededor. Sí, dijo finalmente. Tu hijo vino a mí hace 3 meses. Dijo que tenía pruebas, contratos, esquemas de desvío, informes de calidad de agua manipulados para parecer limpios cuando no lo eran. Quería que publicara. Sus palabras golpearon como un puñetazo, confirmando lo que las fotos ya habían sugerido. ¿Y lo hiciste? Sus labios se apretaron. Lo intenté. Escribí borradores. Pero cada vez que enviaba una consulta el editor me cerraba. El nombre de Rojas tiene peso. Su dinero llena bolsillos más profundos de lo que imaginas. Mis historias nunca pasaron del cuarto de edición. Entonces, ¿por qué no lo hiciste público por tu cuenta? Mi voz se alzó más dura de lo que pretendía. ¿Por qué mantenerlo enterrado si la gente está bebiendo agua envenenada? Se estremeció, pero no desvió la mirada. Porque la última vez que lo intenté, mi padre pagó el precio. Trabajó en la planta de tratamiento del barrio 7 por 30 años. Cuando investigué sobre filtros defectuosos, perdió su empleo. 6 meses después, el cáncer lo llevó. No puedo probar causa y efecto, pero sé lo que sé. Y aprendí hasta dónde llegarán, para silenciar a quien hable demasiado alto. Presioné mis manos juntas en mi regazo, los papeles del hospital aún doblados dentro de mi bolso. Las palabras envenenamiento por metanol resonando en mi mente. Entonces, cuando Adrián vino a ti, asintió. Lo advertí. Le dije que se alejara. Estaba decidido, dijo que tenía más pruebas que yo. Creía que si la evidencia era lo suficientemente fuerte, ningún editor podría matar la historia. Estaba equivocado. Un soplo de viento levantó su bufanda y la atrapó rápidamente, sus ojos recorriendo la plaza. Nos reunimos 2 veces después de eso. La última vez dijo que lo seguían. Prometió enviarme todo, pero nunca lo hizo. Luego supe del incendio. Su voz se quebró en la palabra. Apreté la mandíbula para no romperme con ella. Vi el aviso del funeral, continuó más suave ahora.
Pensé que todo había terminado. Pero si estás aquí con sus archivos, tal vez no lo esté. Quería creerle, pero la duda me roía. Su miedo parecía real, pero algo en sus pausas, en la forma en que sus ojos se movían, cuando hablaba de esos últimos encuentros, sugería que había partes de la historia que no estaba contando. La fuente detrás de nosotras salpicaba constantemente, ahogando el silencio entre mis preguntas y sus medias respuestas. Cuando me levanté, ella también lo hizo ajustando su bufanda. «Si sigues investigando», dijo, «más te vale estar lista para perder más que el sueño. Rojas no perdona y no olvida». Su advertencia me siguió mientras me alejaba mis pasos, acelerándose mis pensamientos, girando en el mismo espacio hueco. Sabía más de lo que había admitido y necesitaba saber por qué lo ocultaba. Después de reunirme con Nora, manejé a casa con la pesadez de su advertencia, aún presionándome. La casa estaba silenciosa, el tipo de silencio que se sentía vivo escuchando. Preparé té, pero no lo toqué paseando por el pasillo, hasta que mis ojos cayeron en la puerta estrecha bajo la escalera. Dentro estaba el viejo baúl de cedro donde guardaba recuerdos de la infancia, boletas de calificaciones, tarjetas de cumpleaños, zapatitos que no podía desechar. En el fondo estaba la caja fuerte de Adrián rayada y abollada, la misma que protegía de niño como si guardara un tesoro. Recordé haberle dado la llave de latón cuando cumplió 12 años. Había guardado la de repuesto en mi joyero desde entonces. La busqué ahora, la pequeña llave brillando en mi mano temblorosa, y la deslicé en la cerradura. El clic sonó más fuerte de lo que debería, resonando en las paredes. Dentro, bajo una capa de tarjetas de béisbol y boletos viejos, había una memoria USB etiquetada en la letra ordenada de Adrián Acuífero. La llevé a la mesa del comedor y la conecté a mi laptop. Una carpeta apareció de inmediato. Dentro había hojas de cálculo interminables, filas de números, cuentas y transferencias que se mezclaban. Pero incluso mis ojos no entrenados captaron la escala: millones desviados de proyectos de agua pública, redirigidos a través de empresas fantasma, que de alguna manera oculta todas llevaban a Rojas. Mi pecho se apretó mientras navegaba. Cada entrada era una prueba, cada línea una traición a cada familia que abría el grifo esperando seguridad. La magnitud me dejó atónita. Entonces vi el archivo de audio. Su nombre era simple: para mamá. Mi garganta se cerró al darle play. La estática crepitó, luego el susurro de Adrián llenó la habitación. «Si estás escuchando esto, me han silenciado. No confíes en los informes. No dejes que Isabel vea el registro. Ya. Prométeme, mamá». «No, Isabel». La grabación terminó abruptamente, dejándome congelada en mi silla. Su voz era cruda, apresurada, como si supiera que las paredes se cerraban sobre él. Presioné una mano sobre mi boca. «¿Por qué Isabel?» Ella me había ayudado a desbloquear sus archivos, se había sentado en mi mesa con su laptop zumbando como una cuerda de salvamento. Había admitido salir con él, pero su dolor parecía genuino. Sin embargo, ahí estaba Adrián advirtiéndome contra ella por su nombre. Reproduje el mensaje de nuevo, esperando haber escuchado mal. Pero las palabras golpearon con el mismo filo. «No, Isabel». La memoria USB brillaba en la luz tenue, de repente más pesada de lo que su tamaño justificaba. Copié los archivos a mi computadora, luego guardé la memoria en la caja fuerte, cerrándola, como si eso pudiera contener el peligro. Paseé por la habitación, los pensamientos chocando. Si Adrián había confiado en Nora lo suficiente como para acercarse a ella, ¿por qué no en Isabel? ¿Qué sabía ella ya de estos registros que lo hacía temer que los viera de nuevo? ¿Y por qué se había mantenido tan cerca de mí desde el funeral, siempre tocando, siempre ofreciendo ayuda? A través de la ventana podía ver la luz del porche de Isabel, al otro lado de la calle, brillando débilmente en la niebla. Había dejado las cortinas corridas, pero una sombra se movía dentro de su sala, paseando como si ella también estuviera inquieta.
Cerré mi laptop y la alejé. Los documentos, la voz, la advertencia, todo me empujaba hacia adelante más profundo, en la tormenta. Pero con cada paso, el círculo de confianza a mi alrededor se hacía más pequeño. Cerré la puerta principal, la llave fría en mi palma, y supe que de aquí en adelante, cada elección que tomara podría acercarme más a Adrián o enterrarnos a ambos en el silencio para siempre. La próxima vez que me reuní con Nora, elegimos una mesa en la esquina de una fonda en las afueras del pueblo. El tipo de lugar donde el café nunca dejaba de servirse y la rocola no había funcionado en años. La lluvia había cedido dejando ventanas rayadas que captaban el brillo de los letreros de neón de la carretera. Ella removía su taza distraídamente antes de hablar, sus ojos nunca abandonando los míos del todo. «Hay algo que no te dije en el mercado», comenzó. No estaba segura de si debía. Pero después de ver esos archivos, después de escuchar la voz de Adrián, necesitas saberlo. Me incliné más cerca mis manos alrededor de mi propia taza, aunque no la había probado. «Habla. La noche antes del funeral», dijo bajando la voz un asistente de la morgue, desapareció. Sin explicación. Sin reportes en los periódicos, sin mención de la oficina del forense. Simplemente se esfumó. Mi estómago se anudó. «¿Y crees que eso tiene que ver con el ataúd de mi hijo?», asintió lentamente. «He estado investigando. Por lo que sé, el asistente tenía acceso a cuerpos no reclamados. Personas que murieron sin nombres, sin familias que los enterraran. Hombres y mujeres que nadie extrañaría». El ruido de la fonda tenedores chocando risas apagadas desde otra mesa se desvaneció bajo sus palabras. Sentí el suelo inclinarse mientras la verdad tomaba forma. «Estás diciendo que el cuerpo en el ataúd no era Adrián». Mi voz salió frágil. «No puedo probarlo», admitió, «pero todo apunta a eso. Una sustitución. Alguien quería que creyeras que tu hijo se había ido. Y la forma más fácil de hacer eso creíble fue poner otro cuerpo en su lugar». Aferré el borde de la mesa. La imagen surgió en mi mente, la mano deslizándose del sudario, pálida y sin cicatrices. La cicatriz de la infancia de Adrián. La línea irregular en su palma que había besado cientos de veces después de que le quitaron los puntos. No estaba. Ese recuerdo ya no era un detalle inquietante. Era una confirmación. Las lágrimas ardían en las esquinas de mis ojos, aunque no podía decir si venían del alivio o de un nuevo terror. «Un hombre sin hogar», susurré. «O alguien así. Alguien cuya muerte no sería cuestionada». Nora extendió la mano por la mesa rozando la mía. «Creo que Adrián estaba vivo cuando se organizó el funeral. Tal vez aún lo está. Pero quien orquestó el cambio quería cerrar el caso. Querían que tú y todos los demás dejaran de hacer preguntas». Retiré mi mano y la presioné contra mi pecho. «Pero, ¿por qué tanto esfuerzo si fue envenenado, si fue silenciado? ¿Por qué ocultar la verdad bajo el cuerpo de un extraño?» Su expresión se endureció. «Porque los muertos no testifican. Y las madres que creen que sus hijos se han ido rara vez siguen buscando. Te subestimaron». Sus palabras me atravesaron, parte consuelo, parte advertencia. Me había aferrado al dolor como a un sudario, pero el dolor no me había detenido. Me había empujado hacia adelante. Y ahora el ataúd mismo era prueba de una mentira demasiado grande para ignorar. Nos quedamos en silencio por un largo momento, el zumbido de la fonda llenando el espacio. Afuera un camión pasó salpicando agua contra la acera. Miré mi café intacto y dejé que la comprensión se asentara. Alguien había borrado el cuerpo de Adrián del mundo, reemplazándolo con otro hombre sin rostro y olvidado. Pero Adrián se había comunicado conmigo. Sus mensajes, su voz en el celular de reserva, su advertencia sobre Isabel, esas no eran las acciones de un hombre muerto. Eran las migajas de alguien forzado, a las sombras, alguien que aún corría. Cuando finalmente me levanté para irme, Nora se levantó conmigo, su bufanda más ajustada alrededor de su cabeza.
Ten cuidado, Calista. Si fueron tan lejos para enterrar la verdad una vez, no dudarán en hacer cosas peores. La lluvia había comenzado de nuevo para cuando salí. Cada gota golpeaba fría contra mi piel y levanté el rostro hacia ella estabilizándome. El ataúd había sido un accesorio de escenario, una actuación destinada a cerrar el telón de la vida de mi hijo. Pero la obra estaba lejos de terminar y yo estaba caminando directamente hacia su próximo acto. A la mañana siguiente de la fonda, me reuní con Nora fuera del ayuntamiento. Llevaba su bufanda blanca de nuevo ajustada contra el viento, su mandíbula tensa con una determinación que reconocía en mí misma. Entre nosotras, guardada en lo profundo de mi bolso, estaba la memoria USB que había copiado de la caja fuerte de Adrián, el registro, las hojas de cálculo, el audio de su advertencia. Pruebas que no podían ignorarse. «Llevémoslo directamente al fiscal», dijo Nora mientras subíamos los escalones de piedra. «La cadena de custodia importa. Si alguien puede actuar, ¿tiene que empezar aquí?» Asentí, aunque mi estómago se retorcía. Cada puerta se sentía como un umbral hacia el peligro. Dentro el edificio olía a desinfectante y papel viejo. Pasamos por los detectores de metales por un corredor de mármol y al elevador. Las puertas se cerraron con un golpe hueco. Un hombre con uniforme de conserje estaba a nuestro lado sosteniendo un cubo de trapeador. Su gorra estaba baja, las líneas de su rostro ocultas. El ascenso apenas había comenzado cuando sonó la alarma. Luces rojas parpadearon arriba el elevador, deteniéndose entre pisos. Mi mano voló a la baranda. El conserje se movió más rápido de lo que pude procesar, soltando el cubo, lanzándose hacia mí sus dedos, buscando mi bolso. «¡Dámelo!», siseó. Su voz era áspera, urgente. Me retorcí aferrando la correa con toda mi fuerza. Nora gritó empujándolo con ambas manos. El agarre del hombre se apretó arrastrándome hacia un lado, cuando, de repente, mi bolso vibró y chilló. Una alarma estridente, electrónica y aguda llenó el pequeño espacio. El hombre retrocedió sobresaltado. Maldijo por lo bajo manoseando el pestillo de emergencia y forzó las puertas lo suficiente para escabullirse. Luego desapareció desvaneciéndose en la penumbra de la escalera más allá. La alarma de mi bolso se cortó tan abruptamente como había comenzado. La pantalla de mi celular se iluminó con un mensaje: «Seguridad remota activada, Isabel». Nora y yo nos miramos sin aliento. Mi pulso martillaba en mi garganta. Isabel, observándome, rastreándome, había salvado la memoria USB, pero la advertencia de Adrián resonaba en mi mente, no Isabel. El elevador reanudó su marcha con un tirón como si nada hubiera pasado. Para cuando llegamos al piso del fiscal, me sentía exhausta, cada músculo temblando. Nos llevaron a una oficina con paneles de madera, donde el fiscal Ramírez estaba detrás de un escritorio amplio. Era un hombre alto con cabello ralo y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Nora habló la mayor parte del tiempo deslizando la memoria USB por el escritorio. Habló de empresas fantasma, fondos desviados, agua envenenada y la desaparición de Adrián. Ramírez escuchó su rostro tallado en piedra. Asentía a intervalos, tomaba notas con una pluma dorada, pero ofrecía poco más. Finalmente se recostó y juntó las manos. «Lo revisaremos de inmediato», dijo. «Pero estas cosas toman tiempo. Jurisdicción, cadenas de evidencia, múltiples agencias. No esperen milagros de la noche a la mañana». Quería creerle. Quería dejar que el peso se deslizara de mis hombros y descansar en la idea de que alguien con poder lo llevaría por mí. Pero su tono era demasiado suave, demasiado pulido. Cuando nos escoltó de regreso al vestíbulo, su asistente lo interceptó con una palabra susurrada. Ramírez se giró, su expresión indescifrable. «Me temo que perdimos la evidencia», dijo. Las palabras golpearon como un puñetazo. «Perdida», exigió Nora, su voz afilada como vidrio. «Un problema administrativo», respondió Ramírez tranquilo hasta la indiferencia.
Pasa más a menudo de lo que piensan. Lo resolveremos. Pero su compostura me heló más que las palabras mismas. Sin enojo, sin sorpresa, sin urgencia. Solo un hombre que ya sabía qué se había llevado. Afuera el ruido de la ciudad nos envolvió, sirenas a lo lejos, el parloteo de la gente, en los escalones ráfagas inquietes de viento, entre los edificios. Aferré mi bolso vacío más fuerte el peso hueco de la pérdida, asentándose en mí. A mi lado Nora murmuró por lo bajo. Ya lo compraron. Y en mi interior temía que tuviera razón. Cuando llegué a casa desde el ayuntamiento, las sombras en mi casa se sentían más pesadas de lo usual. Dejé mi bolso en la mesa medio esperando que vibrara de nuevo con otra advertencia. En cambio, solo había silencio. Herví agua para té que no podía saborear mi mente girando alrededor del rostro demasiado tranquilo de Ramírez. Perdimos la evidencia. Había hablado como si la memoria USB no fuera más que un paraguas extraviado. El golpe en la puerta me sobresaltó. Isabel entró sin esperar a que abriera del todo la laptop bajo un brazo, los ojos agudos. Vi que la señal de tu celular se perdió en el edificio del gobierno. Activé la alarma. ¿Qué pasó? Le conté todo sin omitir nada, ni siquiera la advertencia de Adrián sobre ella. Absorbió las palabras en silencio, su boca apretándose, pero cuando terminé solo dijo: «Entonces no podemos confiar en el fiscal. Tendremos que recolectar nuestra propia evidencia, algo que no puedan borrar con un solo clic». Puso el cuaderno en la mesa y giró su laptop hacia mí. He estado trabajando en descifrar la taquigrafía Asaki. La mayoría son coordenadas. Mira, líneas de números y letras brillaban en la pantalla transformadas desde la letra apretada de Adrián. Amplió un conjunto. Esta es una planta de bombeo justo fuera del barrio 7. Otra coincide con el sitio del acuífero, al sur del pueblo. Mi pulso se aceleró. Entonces Adrián no solo estaba rastreando contratos, sabía dónde estaba ocurriendo el desvío. Exacto. Si podemos atraparlos en el acto tendremos pruebas demasiado públicas para enterrar. Esa noche con Isabel al volante de su hatchback abollado manejamos más allá del borde del pueblo. El cielo sin luna. Las carreteras resbaladizas por la lluvia anterior. Las coordenadas nos llevaron por un tramo de grava que terminaba en una cerca de alambre. Más allá podía ver la sombra de los tanques de agua altos contra el horizonte, las luces zumbando débilmente. Apagamos los faros y nos detuvimos justo antes de la línea de la cerca. Mi aliento empañó la ventana mientras esperábamos. Por un rato no hubo nada más que el canto de los insectos y el murmullo bajo del agua corriendo bajo tierra. Entonces, faros brillaron a lo lejos. 2 camiones rugieron por el camino de tierra, sus tanques reluciendo bajo los reflectores. Se detuvieron junto a la planta de bombeo con precisión militar. Hombres en chalecos reflectantes saltaron trabajando rápido las mangueras, desenrollándose como serpientes. Una línea desapareció en un hidrante marcado como suministro de la ciudad. Otra llevaba de vuelta a su propio tanque. Mi pecho se apretó. Había visto las fotos, pero esto era diferente. Esto era el robo desplegándose ante mis ojos, el agua limpia, fluyendo a tanques privados mientras algo más oscuro, más pesado, se bombeaba de vuelta al sistema. Manoseé mi celular, manos temblando, y presioné grabar. La lente temblaba mientras ampliaba capturando los movimientos de los hombres, los logotipos de los camiones pintados con números falsos, la forma en que trabajaban sin dudar, como si supieran que nadie los detendría. «Manténlo estable», susurró Isabel. «Captura las placas, las conexiones de las mangueras». Tragué saliva, enfocándome a través del visor, el corazón latiendo tan fuerte que temía que los hombres lo oyeran. Uno de ellos se giró de repente, escaneando el camino. Me agaché, el celular aún aferrado en mi mano, el pulso acelerado. Se quedó un momento. Luego se giró dando una señal a los demás. La operación continuó rápida, eficiente, demasiado bien practicada. 15 minutos después,
Las mangueras estaban enrolladas de nuevo, los camiones alejándose pesados con agua robada. Las luces de la planta parpadearon una vez, luego volvieron a su brillo constante como si nada hubiera pasado. Exhalé un aliento que no sabía que había estado conteniendo. La pantalla de mi celular brillaba con el metraje granulado, imperfecto, pero innegable. Prueba de que Adrián tenía razón. Prueba de que el imperio de Rojas estaba construido sobre agua envenenada. Mientras Isabel encendía el auto, la grava crujiendo bajo las llantas, guardé el celular en el bolsillo de mi abrigo, su peso nuevo y agudo. Por primera vez, me sentía menos como una madre afligida tropezando en la oscuridad, y más como alguien portando un arma. La pregunta ya no era si la verdad podía exponerse, era si exponerla salvaría a mi hijo, o pintaría un blanco en mi espalda tan grande que nunca vería venir el disparo. El mensaje llegó justo después del amanecer, su vibración sacándome de un sueño inquieto. Reúnete conmigo. Almacén del Norte. Esta noche. Trae lo que tengas. Por largos minutos me senté al borde de mi cama mirando las letras hasta que se desdibujaron. Quería creer. Quería que fuera él extendiendo la mano finalmente, listo para salir de las sombras. Sin embargo, el momento, la vaguedad, olía a carnada. Aún así sabía que iría. No saber era peor que cualquier riesgo. Esa noche manejé sola el cuaderno y la memoria USB escondidos dentro de mi abrigo. El almacén se alzaba adelante esquelético contra el horizonte, sus paredes de metal corrugado oxidadas, las ventanas abiertas como ojos vacíos. Mis faros barrieron hierbas que empujaban a través del pavimento agrietado. Luego apagué el motor. Dentro el aire era húmedo, pesado, con el olor a aceite y madera vieja. Mis pasos resonaban demasiado fuerte mientras avanzaba por haces de luz lunar que perforaban el tejado. Adrián, mi voz se quebró en su nombre. Desde las sombras emergió una figura, no mi hijo, sino alguien que reconocí de fotos que Adrián me había mostrado una vez. Óscar Mendoza, su compañero de universidad, el que lo ayudó a estudiar, para exámenes, que compartió un departamento destartalado y noches de comida para llevar barata. Ahora era mayor, vestido con un abrigo elegante, el cabello peinado hacia atrás, su expresión pulida de una manera que gritaba lealtad a hombres como Rojas. Señora Salazar, dijo suavemente, como si fuéramos viejos conocidos en un café. Vino. Mi estómago cayó. ¿Dónde está Adrián? Sonrió débilmente. A salvo. Por ahora. Pero eso depende de usted. Mantuve mi mano dentro del bolsillo de mi abrigo, los dedos rozando el borde de la memoria USB. Tú enviaste el mensaje. Inclinó la cabeza. Adrián confió en mí una vez. Me lo contó todo antes de cambiar de opinión. Estoy aquí para asegurarme de que nada de lo que has reunido caiga en manos equivocadas. «Manos equivocadas», escupí. ¿Te refieres a cualquiera que haría responsable a Rojas? Sus ojos brillaron en la luz tenue. Cuidado. El hombre que pintas como mártir no siempre fue tan noble. Te dijo Adrián que firmó la mitad de los contratos que luego condenó, que fue parte del mecanismo antes de volverse en contra. Las palabras cortaron profundo, dejándome sin aliento. ¿Mi hijo cómplice? Sacudí la cabeza negándome. Estaba recolectando evidencia. Quería detenerlo. Solo después de que se dio cuenta de que la marea estaba cambiando, replicó Óscar. Rojas le pagó. Le prometió un futuro. Tu hijo cobró los cheques. Vivió de ellos hasta que la culpa o la ambición lo hicieron decidir jugar al héroe. Ahora ha desaparecido, dejándote con piezas que nunca entendió por completo. El almacén parecía inclinarse a mi alrededor, el peso de sus palabras presionando fuerte. Mi corazón gritaba por rechazarlas, pero la duda se enroscó en mi pecho como humo. ¿Podría Adrián haber entrado voluntariamente en el mundo de Rojas antes de intentar salir a rastras? Óscar se acercó bajando la voz. Entrégame los archivos. No estás hecha para esta guerra. ¿Puedo sacarte de esto a salvo? Nadie tiene que saberlo. Aferré mi abrigo más fuerte. Si Adrián confió en ti, aprendió tarde que no debía.
Algo parpadeó en su rostro, molestia, luego calculó. Se enderezó su sonrisa regresando más fría que antes. Piensa en lo que dije. Piensa en quién era realmente tu hijo. Se fundió de nuevo en las sombras, sus pasos desvaneciéndose, hasta que el almacén los tragó por completo. Me quedé sola bajo el tejado roto, mi pulso acelerado, la memoria USB ardiendo en mi bolsillo. La verdad se había complicado aún más. Mi hijo no solo era cazado, sino que también podría haber sido parte de la corrupción que intentó exponer, y necesitaba saber qué versión de él emergería de la oscuridad, si alguna vez lo encontraba de nuevo. Encontré a Nora esperándome en mi porche. A la mañana siguiente, su bufanda ajustada contra el viento, sus ojos más agudos de lo usual. No preguntó dónde había estado. Debió leer la respuesta en mi rostro. En cambio, me siguió adentro y serví café para ambas, aunque ninguna taza fue tocada. «Necesito decirte algo», dijo su voz áspera como si las palabras hubieran esperado años. Me senté frente a ella, manos cruzadas. «Habla». Mi padre trabajó en la planta de tratamiento del barrio 7, comenzó. 30 años en la línea. Creía en ese trabajo, creía en el agua limpia como un derecho público. Cuando comencé mis primeros artículos sobre filtros defectuosos, me apoyó. Pero luego la planta lo despidió. Sin explicación, solo se fue. 1 año después estaba enfermo. 3 meses después, se fue por completo. Sus ojos brillaban aunque su voz nunca se quebró. Cáncer de hígado. Agresivo. Los médicos insinuaron factores ambientales, pero nunca lo escribieron. Demasiado complicado, demasiado político. Sé que lo mató. Sé quién firmó los contratos que envenenaron el agua que él pasó su vida cuidando. Por eso ayudé a Adrián. Por eso te ayudo a ti. Su confesión estabilizó algo en mí. Las dudas que Óscar había plantado la noche anterior aún roían, pero el dolor de Nora era crudo y sin adornos. Había perdido a su padre por el mismo sistema que ahora cazaba a mi hijo. Para la noche estábamos estacionadas cerca de otra planta de bombeo, el auto escondido en las sombras más allá de los reflectores. Isabel había descifrado más coordenadas y Nora insistió en venir conmigo a pesar de los riesgos. Mantuve mi celular listo, su cámara ya grabando. Pasaron horas en un silencio tenso, roto, solo por el zumbido distante de la maquinaria. Entonces, como antes, aparecieron camiones, 2 esta vez, sus motores rugiendo bajo. Los hombres se movieron rápido, mangueras, desenrollándose, válvulas girando. Amplifiqué capturando rostros en el resplandor, placas en los camiones, el flujo claro desviado. Un estallido rompió la noche. Por un momento pensé que era maquinaria hasta que el vidrio se rompió a mi lado. ¡Disparos! Abajo, gritó Nora tirándome contra el auto. Otro disparo sonó y la escuché jadear. Mis manos salieron húmedas de su hombro. «Quédate quieta», susurré presionando la herida, el pánico arañando mi garganta. Sus dientes se apretaron, pero logró una sonrisa sombría. «No es mortal. Solo no dejes que te detengan». Arriesgué una mirada por la ventana rota. Los camiones ya se alejaban, los hombres retrocediendo como sombras tragadas por la noche. Quien disparó no se quedó. Querían asustarnos, silenciarnos, o algo peor, pero no terminarlo ahí. No aún. Manoseé un trapo del compartimento de la guantera, presionándolo fuerte contra el hombro de Nora. Siseó, pero asintió. «Necesitamos llevarte a un hospital», dije. «No». Su mano agarró mi muñeca con sorprendente fuerza. «No hospitales. Harán preguntas, escribirán reportes, y esos reportes desaparecerán como tu evidencia en el ayuntamiento. Llévame con Clara. Ella sabrá qué hacer». Clara, mi vieja amiga con experiencia en enfermería, vivía a solo unos kilómetros. Encendí el motor, mis manos temblando tanto que casi dejo caer las llaves. La grava salpicó mientras salíamos la noche, tragando la estación detrás de nosotras. Nora se recostó pálida pero resuelta, su bufanda oscureciéndose con sangre. «Ahora lo ves», susurró. «Esto es lo que cuesta la verdad.
Sus palabras resonaron en mis oídos mientras aceleraba en la oscuridad, los faros cortando túneles estrechos a través de la niebla. La memoria USB estaba y a salvo, el metraje intacto, pero la sangre de Nora en mis manos hacía que la evidencia se sintiera más pesada que nunca. Seguí manejando cada kilómetro, un recordatorio de que cada paso más cerca de la verdad parecía exigir otro sacrificio, y la tormenta por delante demandaría a Sasha aún más. Apenas dormí después de que Clara cosió el hombro de Nora y la instaló en la habitación de huéspedes. Mis manos aún olían ligeramente a hierro, aunque las había frotado hasta dejarlas en carne viva. El recuerdo del susurro de Nora, «Esto es lo que cuesta la verdad», se aferró a mí mientras me sentaba frente a mi laptop, mirando el video tembloroso que había capturado de los camiones desviando agua. La calidad de la imagen era pobre, granulada bajo los reflectores, pero lo esencial estaba ahí: mangueras conectadas a las líneas de la ciudad, hombres trabajando bajo la oscuridad, camiones alejándose pesados con agua robada. No era un reportaje pulido, pero era evidencia innegable. Mi dedo dudó sobre el teclado antes de que finalmente los hubiera oculto tras una cuenta anónima, el archivo configurado para dispersarse por cada rincón de Internet que pudiera alcanzar. La barra de carga avanzó lentamente, luego desapareció. En minutos los primeros comentarios comenzaron a aparecer: incredulidad, indignación, negaciones. Algunos usuarios exigían pruebas de ubicación. Los ignoré cerrando la tapa de la laptop, como si apagara un grito. Había lanzado la primera piedra. Ahora tenía que ver dónde caía. El celular de reserva zumbó una hora después. Casi lo dejo caer, mi aliento atrapado. Un mensaje brillaba en la pantalla. «Para ti. Reúnete al amanecer. Andén del tren». Las deadlock letras se desdibujaron mientras las leía una y otra vez. Mi corazón retumbaba. Adrián. Tenía que ser él. ¿Quién más respondería tan rápido? ¿Quién más sabría la frase que había usado antes? Sin embargo, la duda se deslizó de inmediato. La sonrisa de Oscar en el almacén, el rechazo suave del fiscal, el conserje lanzándose por mi bolso. Cualquiera de ellos podría tener este celular. Cualquiera podría estar tendiéndome una trampa. Llevé el celular a la cocina, la débil luz de la mañana filtrándose por las cortinas. Clara entró arrastrando los pies aún en camisón y se sirvió un vaso de agua. Miró mi rostro, luego el celular en mi mano. «¿Qué es?», le mostré el mensaje. Puso el vaso con cuidado, sus ojos entrecerrándose. Podría ser él. Podría ser peor. «Tengo que ir», susurré. «Lo sé». Tocó mi brazo suavemente. «Pero no vayas a ciegas. Si es tu hijo, querrá que estés viva. Si no lo es, bueno, entonces necesitarás protección». Busqué el viejo grabador digital en el cajón de mi escritorio, colocando el micrófono bajo mi cuello. El pequeño dispositivo zumbaba débilmente un testigo que podía llevar cerca de mi piel. Metí una segunda copia de la memoria USB en mi zapato, sus bordes mordiendo mi tobillo. Mis manos temblaban mientras empacaba una bolsa pequeña, aunque apenas sabía qué llevar. La voz de Nora llegó desde la habitación de huéspedes, ronca pero firme. «No confíes en el momento. Si saben que subiste ese video, se moverán rápido para cortarte. No tengo opción», dije suavemente a través de la puerta entreabierta. Me dio una sonrisa cansada. «Entonces hazles creer que tú también los estás atrayendo». El andén del tren estaba al borde del pueblo, donde las vías se curvaban hacia el horizonte y la luz de la mañana siempre rompía dura sobre la grava. Ya podía imaginarlo: bancas vacías, el eco de pasos, el silbido de los vagones de carga a lo lejos. Un lugar hecho para partidas o desapariciones. Cerré la casa tras de mí, el cerrojo encajando, y sentí el peso del grabador bajo mi cuello, el celular de reserva en mi bolsillo, la memoria escondida en mi zapato. Cada paso hacia el amanecer apretaba el lazo de la Dudish a mi alrededor. Aún así seguí caminando. Si el mensaje venía de Adrián, vería su rostro de nuevo.
Si no, entonces descubriría exactamente hasta dónde estaban dispuestos a ir para borrar la verdad. El andén estaba casi desierto, las lámparas encima zumbando, con un brillo de neón enfermizo. Mi aliento empañaba en el aire fresco mientras escaneaba cada sombra, cada movimiento a lo largo de las vías. El silencio pesaba hasta que una figura emergió desde debajo del paso elevado. Adrián. Estaba más delgado su rostro demacrado, la barba descuidada, pero era él. Mis rodillas casi se doblaron. Corrí hacia adelante y sus brazos me atraparon en un abrazo desesperado. Su cuerpo temblaba contra el mío. Mamá susurró la voz áspera. Lo siento. Por todo. Me aparté buscando sus ojos. Me dijeron que estabas muerto. Querían que lo creyeras. Desvió la mirada la vergüenza, tensando sus facciones. Trabajé con Rojas. Al principio solo eran contratos, hojas de cálculo. Dinero fácil. Me dije que era inofensivo. Luego descubrí qué hacíamos realmente tirando toxinas a los ríos, envenenando pueblos, incluido el nuestro. No podía irme limpio. Así que comencé a documentar todo. Las lágrimas nublaron mi visión. La memoria USB en mi zapato de repente se sintió más pesada que el hierro. ¿Por qué no viniste a mí? Quería protegerte. Pero ahora... Metió la mano en su chaqueta sacando un sobre doblado. Tengo la última pieza. El subdirector forense Simón Bravo escondió los informes reales de la autopsia. Sabe cómo escenificaron el incendio, cómo cubrieron los envenenamientos. Testificará si lo ponemos a salvo. La esperanza titiló frágil pero viva. Aferré su mano. Entonces lo pondremos a salvo. Juntos. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando el rugido bajo de un motor cortó la noche. Faros barrieron el andén, cegadores e fe implacables. Una SUV negra chirrió hasta detenerse, las puertas abriéndose de golpe. Figuras salieron moviéndose rápido, demasiado rápido. Adrián agarró mi brazo, su voz tensa por la urgencia. «Son los hombres de Rojas». Y en ese rayo de luz abrasador, entendí nos habíamos encontrado de nuevo, solo para enfrentar la tormenta lado a lado. El andén se convirtió en caos en segundos. Las puertas de la SUV se abrieron de golpe, hombres corriendo hacia nosotros, sus botas golpeando contra el concreto. Adrián me jaló detrás de un pilar, pero sabía que no podíamos escapar. Mi celular vibró violentamente en mi bolsillo. El nombre de Isabel destelló en la pantalla con un mensaje «Fail safe» activado. Entonces pasó. Cada archivo, cada video, cada registro que habíamos guardado, explotó en el mundo a la vez, filtrado a la prensa, a ONGs de vigilancia, a la línea directa de denunciantes federales. Mi bandeja de entrada se iluminó con confirmaciones, la cascada imposible de detener. Los secretos de Rojas ya no eran nuestros para guardar, ni suyos para enterrar. Sirenas sonaron desde todas direcciones. Luces rojas y azules se derramaron por el andén, mientras agentes federales irrumpieron sus gritos cortando la oscuridad. A lo largo del pueblo sabía que lo mismo estaba pasando, redadas en los camiones, estaciones de bombeo, oficinas. Las compuertas que habían construido para controlarnos ahora los tragaban enteros. Más tarde, en el juzgado, Simón Bravo estaba en el estrado, su voz firme, mientras mostraba fotos que nadie podía descartar, pulmones marcados por toxinas, órganos dañados, por envenenamiento, por metanol, informes que había escondido bajo llave hasta ahora. El jurado parecía impactado. La verdad era innegable. Vicente Rojas desapareció antes del amanecer, su convoy abandonado en la carretera. El alcalde Vargas, menos afortunado, fue escoltado fuera del ayuntamiento, esposado, su desafío desmoronándose ante las cámaras. A través de todo, Adrián estaba así, mi lado demacrado, pero inquebrantable, su mano aferrando la mía como para anclarnos a ambos. El imperio que nos había robado tanto colapsaba bajo el peso de sus propias mentiras. Pero mientras las sirenas resonaban en mis oídos y los titulares se multiplicaban, sentía la pregunta silenciosa presionando más cerca al derribar su mundo.
¿Qué precio tendría que pagar en el mío? La respuesta esperaba más allá de las puertas del juzgado en la tormenta, que aún no se asentaba. El cementerio estaba tranquilo, más suave que el día que estuve aquí por primera vez, y pensé que había perdido todo. La hierba había crecido sobre la falsa tumba de Adrián, pero no estábamos aquí por eso. Estábamos frente a un nuevo montículo, el ataúd de pino bajado suavemente a la tierra. Dentro yacía el hombre cuyo nombre nunca se había pronunciado, el cuerpo no reclamado del asistente de la morgue, usado como sombra de mi hijo. Las palabras del sacerdote fueron breves, pero apenas las escuché. Mi mirada permanecía fija en el ataúd. Este extraño había sido forzado a nuestras vidas por engaño, su muerte torcida para borrar a mi hijo. Sin embargo, sin él, Adrián podría haber desaparecido para siempre. Cuando el servicio terminó, los demás retrocedieron. Me quedé al borde de la tumba, las rodillas doblándose, hasta que me agaché, los dedos rozando la tierra húmeda. Mi voz se quebró mientras susurraba. «Me devolviste a mi hijo. Merecías más que el silencio. No te olvidaré». El viento se agitó trayendo el aroma de tierra empapada por la lluvia. Una mano tocó mi hombro firme y cálida. Adrián. Estaba más delgado, sombras aún grabadas bajo sus ojos, pero vivo. Eso solo era milagro suficiente. Deslizó su brazo bajo el mío y me ayudó a ponerme de pie como yo lo había levantado innumerables veces cuando era niño. Juntos nos giramos hacia el pequeño grupo: Nora con el brazo aún vendado, Isabel con su bolsa de laptop aferrada, Clara de pie solemne con las manos cruzadas, y más allá vecinos y voluntarios, rostros familiares y nuevos. En las semanas desde las filtraciones, cuadrillas habían invadido el pueblo desmantelando sifones, analizando el suelo, limpiando tuberías envenenadas. Tomaría años deshacer el daño, pero el trabajo había comenzado. Los mismos vecinos que una vez me dieron la espalda en el funeral, ahora estaban hombro con hombro, decididos a reclamar el agua que nos unía a todos. Rojas seguía prófugo, su imperio fracturado pero no del todo desaparecido. El alcalde Vargas se enfrentaba a juicio, y el testimonio de Simón Bravo seguía resonando en los tribunales. La lucha estaba lejos de terminar. Sin embargo, al mirar alrededor vi prueba de que algo duradero había cambiado. El miedo ya no era absoluto. Caminamos lentamente desde el cementerio, Adrián, igualando mis pasos. Pensé en el primer mensaje, el que había puesto todo en marcha. Estoy vivo. No confíes en nadie. En ese momento se había sentido como una maldición, una advertencia final grabada en mi corazón. Ahora entendía mejor. Confía en las palabras y pueden traicionarte. Confía en las apariencias y pueden ser escenificadas. Pero confía en las acciones, la forma en que alguien te protege, cose tus heridas, arriesga todo para decir la verdad, y sabrás dónde poner tu fe. El segundo entierro cerró un capítulo escrito en mentiras. Lo que seguía sería escrito en elecciones. Y mientras me apoyaba en el brazo firme de mi hijo, supe que había encontrado suficiente verdad para comenzar de nuevo. Cuando la traición se esconde en la sangre, ¿a quién elegirías aún confiar?